Cuanto más nos duele una verdad, más resistencia sentimos para aceptarla. Podríamos resumir perfectamente así la disonancia cognitiva, un mecanismo psicológico que hace que alguien pueda defender una mentira, pueda normalizar una humillación, pueda defender a quien lo está manipulando, incluso pueda pasarse años de su vida en una relación que lo está destrozando por completo. Y no es que no vea la verdad, en ocasiones la ve, pero aceptar la verdad se vuelve algo demasiado doloroso. La disonancia cognitiva es un mecanismo natural de defensa que tiene el cerebro, eso nos cuenta la psicología. Pero si es un mecanismo natural de defensa, ¿por qué es malo? ¿Por qué es necesario romperlo? Vamos a verlo. Nos gusta pensar que una persona cuando descubre que algo lo está dañando, cambia su dinámica, cambia su trayectoria y cambia su forma de ser, pero lamentablemente no siempre ocurre eso. De hecho, muchas veces ocurre justamente todo lo contrario. Cuanto más amenaza esa verdad a la identidad de la persona, más resistencia tiene a aceptarla. Piensa en alguien atrapado en una relación tóxica. Los amigos lo ven, los familiares lo ven, incluso la víctima en ocasiones, a ratos, también lo ve. Hay momentos para la víctima de claridad, hay momentos en los que piensa esta relación me está destrozando, no merezco lo que me están haciendo y todo esto me está apagando, me está consumiendo como persona. Pero inmediatamente la mente se va a intentar proteger con esta disonancia de la que hablábamos, porque aceptar la situación va a implicar aceptar también cosas muy dolorosas, cosas como por ejemplo he perdido muchos años de mi vida, he permitido cosas que jamás imaginé que se las iba a permitir a nadie, he confundido lo que es una ansiedad constante con un amor racional y equilibrado, o que la persona que quizá creías ver delante de ti realmente nunca existió. Y eso rompe por dentro, así que el cerebro lo que va a intentar es disminuir o apaciguar esa tensión psicológica. Pero justo ahí va a ocurrir un autoengaño, va a producirse este fenómeno de la disonancia y vas a empezar a pensar que no era tan malo, que quizá atravesaba un mal momento, que cuando estáis bien todo parece perfecto, o lo peor de todo, que en el fondo te quiere. Y aquí está una de las cosas más peligrosas de las relaciones tóxicas. Piensas que nunca son suficientemente malas, porque claro, si lo fueran, ya te hubieras ido, ¿no? Mientras una relación sana te da paz, una relación tóxica te va a dar alivio, que es una cosa muy diferente, no es lo mismo la paz que el alivio, y el alivio además va a ser momentáneo. Como te decía, parecen cosas parecidas, la paz y el alivio momentáneo, pero para nada lo son. Una relación tóxica te va a mantener esperando constantemente, te va a mantener siempre, como se suele decir, con la lengua afuera. Te va a mantener esperando situaciones que vas a querer que se produzcan. Vas a esperar el próximo mensaje que te envíe esta persona. Vas a esperar que se produzca ese perdón. Vas a esperar el próximo momento bonito o la versión cariñosa de esa persona que casi nunca llega. Y cuando finalmente llega ese mensaje, esa gotita, esa migaja que de vez en cuando te da, vas a sentir un alivio. Pero claro, ese alivio va a ser momentáneo. Y como ese alivio va a durar poco, inmediatamente va a aparecer de nuevo la frialdad, va a aparecer el silencio, va a aparecer en ti la tristeza, la ansiedad, la desesperación, va a aparecer de nuevo la distancia que esa persona va a poner entre tú y ella y va a aparecer de nuevo la manipulación. Y sin darte cuenta tu cerebro va a entrar en una dinámica que va a ser muy similar a las dinámicas que ejercen las adicciones en ti. Porque el problema ya no va a ser el dolor que te está causando todo ello.
El problema va a ser que esa recompensa que te va a ir dando va a ser intermitente. Es como las máquinas tragaperras, los juegos de azar. Nunca sabes cuándo te va a llegar la recompensa, nunca sabes cuándo te va a llegar ese momento, digamos, de clímax, y por eso precisamente vas a seguir jugando. Y con las relaciones tóxicas pasa exactamente lo mismo, porque nunca sabes cuándo va a volver esa versión cariñosa de esa persona, esa versión buena, esa versión bonita. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Pues que tu mente va a comenzar a perseguir esa versión fantasma, pero la va a comenzar a perseguir de forma obsesiva. Aquí es donde muchas víctimas pierden el contacto con la realidad, pierden esa objetividad. Y no porque estén locas, sino porque viven continuamente agotadas de repasar mensajes de voz, agotadas de analizar conversaciones, esperando respuestas durante horas, sintiendo ansiedad cada vez que la otra persona se aleja o pone distancia y sintiendo ese alivio cada vez que esa persona regresa. Y poco a poco va a ir ocurriendo en tu mente algo peligroso, y es que vas a dejar de preguntarte si esa persona, si esa relación te está haciendo un bien. Y vas a sustituir esa pregunta por otra muy peligrosa. ¿Qué puedo hacer para que vuelva a tratarme bien? ¿Qué puedo hacer para que esa versión bonita que yo quiero ver en esa persona vuelva de nuevo? Y ese cambio en esa pregunta lo va a transformar absolutamente todo, porque vas a perder de vista lo que es bueno para ti a medio y largo plazo, es decir, vas a perder de vista lo que es saludable para ti. Vas a pasarte la vida intentando sobrevivir a esa dinámica. Y debes saber que las personalidades psicopáticas y narcisistas conocen perfectamente este mecanismo, lo saben muy, muy bien. Porque, como te hemos dicho muchas veces, los psicópatas y los narcisistas no necesitan que confíes en ellos. Lo único que pretenden y necesitan es que tú dudes de ti. Hay una frase muy dura pero muy cierta, y es que a los seres humanos nos ocurre que cuanto más sufrimos por algo, más necesitamos creer que valió la pena. Y por eso precisamente hay muchísimas personas que pasan años en relaciones que las destrozan, que las destruyen por completo. Porque claro, ya no solo están defendiendo a la otra persona, están aferrándose a todo ese tiempo invertido en esa relación, a todos esos años quizá que han pasado en esa relación, a los sacrificios que han hecho para que esa relación salga adelante, a una vida por completo construida alrededor de esa relación tóxica. Y sobre todo, y lo que es más importante, a la imagen que tenían de sí mismas. ¿Y por qué? Porque aceptar la realidad implica algo doloroso, y es que has entregado años de tu vida a una persona que te estaba destrozando. Y claro, eso es devastador. Pero ahí el cerebro comienza a hacer algo realmente increíble. Va a empezar a transformar el sufrimiento en prueba de amor. He luchado muchísimo por esta relación y nadie aguantaría lo que yo he aguantado. No puedo rendirme ahora después de todo lo que he luchado, lo que he invertido en esa relación, como si el dolor validase el vínculo. Y claro, aquí hay algo que es importante que entiendas, si es tu caso, y es que todo ese tiempo que has invertido en destrozarte la vida no es una razón para seguir haciéndolo. Porque la disonancia cognitiva no solo protege relaciones entre comillas, sino que protege identidades completamente falsas y de mentira. Y eso es lo que una víctima en disonancia cognitiva puede estar haciendo, y es viviendo constantemente y diariamente en una mentira que necesita contarse cada día. Porque eso protege la necesidad de sentir que nuestra vida tiene sentido, aunque para sostener esa sensación tengas que seguir negando lo evidente. En las sesiones de terapia, en las sesiones de acompañamiento con psicólogos, con coach,
Hay algo que suele ocurrir y suele ocurrir de forma reiterativa con muchísimos clientes o pacientes. La persona casi siempre llega diciendo que está confundida, que no sabe lo que le pasa, que no puede soltar a esa persona, que no puede alejarse de ese tipo de personas que la están haciendo un mal, que le están haciendo un daño. Pero mientras están hablando, su cuerpo ya lo sabe. Y somos muchos los profesionales que lo notamos ese agotamiento. Notamos esa ansiedad en las personas a la hora de hablar, notamos esa hipervigilancia constante que tienen y notamos ese drenaje de energía que les han hecho. Y claro, poco a poco comienzan a aparecer frases como: en el fondo creo que nunca me quiso, siento que ya no me reconozco, sé que esto me está haciendo daño, pero no puedo soltar, no puedo alejarme de esa persona. Y claro, ahí aparece la verdadera disonancia cognitiva, no cuando ves la realidad, sino cuando la ves, pero todavía no puedes sostener emocionalmente lo que significa. Porque lo más difícil no es descubrir la verdad, lo más difícil es aceptar lo que esa verdad cambia sobre tu vida. Hay personas que no echan de menos a quien las destrozó, quien las manipuló. Echan de menos la esperanza de que algún día todo tenga un sentido, la fantasía de que el otro tal vez un día cambiará o cambiaría, la necesidad de sentir que tanto dolor tiene o tenía que tener un propósito. Y claro, soltar todo eso duele, y duele muchísimo, porque claro, no solo pierdes una relación, pierdes un futuro que habías construido alrededor y en base a una completa mentira. Verás, una disculpa no cambia una dinámica. Un día bueno no cambia un patrón destructivo. Muchas víctimas sobreviven emocionalmente agarrándose a excepciones. Ayer estuvo increíble, cuando quiere puede ser maravilloso, a veces siento que me ama, pero una relación no debe definirse por sus momentos, digamos, más intensos. Se define por lo que ocurre repetidamente y sostenidamente en el tiempo. Y hay una pregunta muy incómoda, pero muy útil que puedes hacerte. Si esa persona no cambiara nunca, ¿estarías dispuesta o dispuesto a vivir otros 10 años más de tu vida con ella o con él? Si la respuesta a esta pregunta es que sí, debo decirte que estás viviendo en una mentira diaria y que estás obviamente en disonancia cognitiva. Son muchas las víctimas y las personas que pasan años y años intentando comprender al perpetrador, intentando comprender al narcisista, intentando comprender al psicópata, analizando sus traumas, su infancia, sus inseguridades. Pero atención a esto, comprender el origen de un comportamiento no justifica un maltrato, no convierte a esa persona en sana para ti. Y aquí es donde muchísimas víctimas se quedan atrapadas, porque confunden la empatía con una tolerancia infinita. Víctimas que están tan ocupadas intentando salvar a los demás, o al otro en este caso, que se han condenado a sí mismas, que se han olvidado de recuperarse a sí mismas, de recuperar su vida y su verdad. La disonancia cognitiva rompe algo muy profundo y es la confianza que tú tienes de tu propia percepción. Cuando una persona está en disonancia cognitiva puede llegar a pensar que el problema es ella, que es demasiado sensible o que quizá está exagerando demasiado. Y claro, cuanto más desconectado estás de ti, más manipulable te vuelves. Esto lo saben perfectamente psicópatas y narcisistas y otros tóxicos y poseídos.
Por eso sanar y recuperarte va a tener que implicar obligatoriamente escucharte, escuchar tu agotamiento, escuchar tu ansiedad, escuchar tu tristeza crónica, esa sensación constante de que algo no encaja, porque el cuerpo detecta mucho antes que la mente el peligro emocional, bastante antes. El cuerpo somatiza y esas somatizaciones te van a indicar que algo no estás haciendo bien a nivel psicológico. En muchas ocasiones las personas que intentan ayudarte son precisamente aquellas que te van a generar mayor incomodidad. Un psicólogo, un coach, un terapeuta, un especialista, incluso algún buen amigo o alguna buena amiga. ¿Y por qué? Porque son los que van a intentar romper ese diálogo, romper esa mentira que te cuentas cada día y que llevas contándote posiblemente muchísimos años para intentar sobrevivir. Los buenos psicólogos, los buenos coaches, los buenos especialistas te van a hacer daño, te van a doler porque somos portadores de malas noticias, de noticias que no quieres aceptar y de verdades que no quieres mirar a los ojos. Estas personas te van a intentar hacer mirar de frente a todo aquello que llevas años intentando evitar o intentando suavizar a base de contarte mentiras, de una narrativa que no es para nada cierta. Y claro, eso duele, y duele muchísimo. Romper la disonancia es algo doloroso, porque cuando alguien te dice que eso no es amor, que te estás perdiendo intentando salvar a alguien que no tiene arreglo, o que te están meramente manipulando, pues son verdades, las verdades del barquero, que se dice que tú pues no vas a querer aceptar. ¿Por qué? Porque el cerebro humano, en este caso tú, pues vas a sentir inmediatamente una amenaza. Y por eso muchísimas personas abandonan los procesos terapéuticos. Abandonan justo en el momento en el que el terapeuta, el psicólogo o el coach empieza a enfrentar a esas personas a una verdad. Porque la verdad no siempre libera al principio. Al principio va a desordenar, vas a sentir que te están desordenando tus creencias, te están desordenando toda esa mentira que te cuentas diariamente. Va a romper estructuras internas y, como te decía antes, va a obligarte a mirar de frente a cosas que llevas años evitando y años no queriendo mirar de frente y no queriendo aceptar. Me gustaría darte una opinión personal y profesional después de años de experiencia y de formación específica y especializada. Una opinión que te invito a que tengas en cuenta. La disonancia cognitiva, que para nosotros no es más que una parasitación del cerebro en toda regla, es igual de importante que el proceso traumático. Y es importante por un motivo muy concreto. Hasta que la disonancia cognitiva no se rompa, hasta que el paciente o el cliente no sea capaz de romper esa disonancia cognitiva, lamentablemente no hay nada que hacer. Nosotros en consulta, los compañeros que tenemos con los que colaboramos, psicólogos, etcétera, pues tenemos nuestros métodos muy avanzados para intentar que el cliente o el paciente rompa cuanto antes la disonancia cognitiva. Y lo hacemos porque sabemos e insistimos mucho en esto, hasta que no se rompe la disonancia, no hay nada que hacer, no se puede iniciar un proceso de reconstrucción y muchísimo menos de sanación emocional. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el contenido, te invito a que te suscribas, a que le des like, nos ayuda muchísimo, a que comentes, que te leo y te leemos, a que compartas el contenido con las personas que creas que lo pueden necesitar. También puedes hacerte miembro del canal para beneficiarte de unas ventajas exclusivas. Y sin mucho más que decirte por hoy, te deseo que pases una feliz semana.